una tradición ya desde hace unos años en mi columna en la revista Vanity Fair. Cada vez que se aproxima el mes de diciembre, escribo una columna que se llama Lo que el año pasado me enseñó. Y ahí reúno distintas anotaciones, ideas, frases que he ido apuntando y leyendo o escuchando de soslayo a lo largo de todo ese año. Y la verdad es que es un ejercicio de lo más enriquecedor y útil para mí. Supongo que de algún modo lo que trato es de atornillar esas ideas para, a fuerza de repetirlas o de tenerlas presente, poder llegar a incorporarlas en mi día a día. Y creo que también a los lectores les gusta mucho porque cada vez más me van mandando sus propias reflexiones, sus ideas, sus propios artículos escritos. La verdad es que me hace mucha ilusión. De hecho, hace poco me comentaron que por qué no hacía algo parecido con el podcast. Lo que esta temporada me enseñó. Así que aquí están algunas de esas ideas, de esas frases o de esos consejos que he ido recopilando. Algunos son míos, otros son de invitados que han ido pasando por el hotel o de lecturas mías o de cosas que me he ido anotando en unas tarjetas aquí que tengo siempre conmigo presentes, que son unas tarjetas rayadas y en las que me voy apuntando todo aquello que me parece interesante porque escribiendo siempre se me han quedado mejor las cosas. Así que me las voy anotando y luego las voy dejando por ahí desperdigadas, pero me gusta ir recopilándolas y así este ejercicio también es una buena forma de poder reunirlas. Así que esto es lo que esta temporada me enseñó. Es importante encontrar personas con las que poder hablar y con las que poder estar sin hablar. Editar tiene que ser como un buen corte de pelo, que no se note demasiado. Cortarte el flequillo solo arregla algo en las comedias románticas. La originalidad es para gente sin imaginación. No hay mejor maestra que la pura y tediosa repetición. No nos falta valor para hacer ciertas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta el valor para hacerlas. Es imposible asombrarte por algo si crees que ya lo sabes todo. Solo porque una opinión suene tajante no quiere decir que sea cierta. Atrévete a estar solo. Encuentra tu momento. Un pintor dijo en una ocasión: he estado trabajando en algunos cuadros durante más de 20 años. No es que tarde unos 20 años en hacer un solo cuadro. A veces el proceso te puede llevar tan solo 7 minutos, pero puedes tardar 20 años en encontrar esos 7 minutos. No definas tu personalidad por lo que odias. Pregunta, sé tenaz, muestra curiosidad. A veces se saca mucho más de una pregunta tipo ¿qué has desayunado? Que de una pregunta incómoda. No te precipites. Sé paciente. Ten personalidad. Disfruta de los silencios. El trabajo importante se hace antes y después de cada conversación. Muéstrate abierto. No eres nadie para juzgar una respuesta. La vida no es un pulso continuo. Nadie es nunca tan antipático como aparenta, salvo que sea lunes. Nunca agraves un lunes. Ser un buen anfitrión empieza desde el primer mail. Interpreta las miradas. Si brilla el otro, brillas tú. Si brillas tú, no siempre brilla el otro. Calla. Escucha. Aprende. Un borrador imperfecto pero completo suele ser mejor que un fragmento de algo perfecto. Sari Nagara. Hay gente a la cual, cuando se le elogia, se le calumnia. La importancia que hay en el paso del protocolo a la intimidad y de la intimidad al protocolo. La gente que se autodenomina irreverente suele ser como la gente que se autodenomina perfeccionista. Sospecho que desconocen el verdadero significado de esa palabra. Nada está escrito. Intuye rápido, indaga a fondo.
Ahora te dejo con el podcast en directo que grabamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 25 de mayo pasado. Fue algo muy especial, muy bonito y muy divertido. Nunca olvidaré ya esa noche en un sitio tan espectacular como el Círculo de Bellas Artes, con todos los que estuvisteis ocupando esas butacas. Fue algo muy bonito, una fotografía que ya me quedaré para siempre, como Alec Baldwin en Friends, que hacía fotografías mentales. Clic. Seguro que pronto volveremos a tener una noche así, o parecida. Seguro. Nos vemos en un rato, a la vuelta de verano. Estéis donde estéis, pasadlo bien y acordaos de mí. Y si podéis, brindad por mí con un... Sí. Con un chisparroteante Seagrams tónica. Gracias por tanto. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Tengo un francotirador apostado ahí arriba por si, con la orden de dispararme, si me ocurría empezar con un ¿cómo estáis los máquinas? Entonces, bueno, no hace falta que dispares. Quiero dar paso a mi invitado, que es un escritor que leo desde hace muchos años y que admiro porque tiene una forma de escribir muy elegante y que envidio, que ha ganado el premio Ralde, ha ganado el Premio Nacional de Narrativa. Es un tipo estupendo además y muy interesante y muy culto. Tiene varios libros que me han encantado, también mezclando con el mundo del arte, que también le apasiona muchísimo. Su padre era un muy buen pintor. Voy a dar paso a mi invitado, que es Marcos Giralt Torrente. Marcos acaba de sacar un libro muy interesante que se llama, lo tengo aquí, Algún día seré recuerdo. Y me parece un título muy bonito, Marcos. Un título además como frase de película de el protagonista a punto de morir y dice, algún día seré recuerdo. Me gusta mucho. Sí, no te creas usted. Buenas noches. Estoy encantado de estar aquí, aunque un poco intimidado, he de confesar. Intimidado. Bueno. Sí, las luces, tanto público, los aplausos que hoy hay entre bambalinas. Es un título quizá demasiado bonito para ponérselo a un libro. Y además induce a error, sobre todo porque plantea la pregunta de ¿serás recordado por qué? Es decir, ¿cuál es ese recuerdo que estás reivindicando desde el título, ¿no? Entonces parece que uno piensa, o los maledicentes podrían llegar a creer que es más bien que piensas que serás recordado como escritor, ¿no? Como supuesta celebridad. En realidad es una frase que viene de un texto que está en el libro incluido, en el que cuento una aventura con mi hijo y en cómo básicamente un padre intenta fabricar recuerdos buenos para su hijo que el día de mañana pueda recordar y que entrañen algún tipo de enseñanza, ¿no? Lejos de pretender ser recordado como individuo, más allá de ser recordado por mi propio hijo. Además, hay algo que me gusta mucho de tu forma de escribir, que eres alguien que le da mucha importancia a los recuerdos y que escribe siempre un poco mirando hacia atrás. Tienes tu gran libro, para mí también, que me encantó, Tiempo de vida, en el que hablas de tu relación con tu padre, el pintor Juan Giralt, que es muy bonito, muy aplaudido, y tienes esa facilidad para escribir sobre el pasado y, como tú dices, sin ajustes de cuenta y sin homenajes, solamente un poco retratando una época, un momento. ¿Tú cómo te sientes mirando hacia atrás? ¿Te gusta? ¿Te manejas bien? ¿Te da un poco de nostalgia? ¿Te da apuro a veces? ¿Cómo te manejas con los recuerdos? En realidad, un poco me he ido yendo como abocado ahí. Mi primera novela, París, yo me planteaba hacer una novela de iniciación, el típico retrato de un personaje que está en ese momento en el que
en el que adquiere una mirada autónoma, ¿no? O sea, el momento en el que no renuncias, pero digamos que las verdades heredadas de tu entorno familiar ya no te sirven para decodificar la realidad y buscas tu propio discurso, ¿no? Y entonces, pues naturalmente miré a mi alrededor qué novelas había parecidas a lo que yo quería hacer, ¿no? Y encontré que había novelas en las que era la propia voz del adolescente, como El guardián del centeno, la que se invocaba, digamos, o aparecía en el libro, y luego novelas de un narrador adulto que recordaba, digamos, esos años, ¿no? Y esas novelas siempre me producían cierta suspicacia, en el sentido de que me parecía que entrañaban una trampa, ¿no? Es decir, tú cuando piensas en tu pasado, cuando tenías 15 años, tienes como un cuadro un poco evanescente, ¿no? Bueno, lo idealizas, pero también es como... lo recuerdas mal, no lo recuerdas bien del todo. Entonces, evocar un recuerdo de hace 20 años con exactitud, como para saber, pues fulanita, cuando le dije tal, parpadeó los ojos. Entonces me vi rápidamente, por esa duda, escribiendo París, esta primera novela, me vi poniendo en primer plano la memoria, ¿no? La memoria como sustancia sobre la que cuestionarte, ¿no? Y desde entonces un poco, pues... he seguido esa senda, pero también tenemos que tener en cuenta qué es el pasado, qué es la memoria. Quiero decir, cualquier historia es pasada. Hay muy pocas novelas que estén escritas en un presente estricto. Cuando están escritas en un presente estricto, algunas de ellas son muy poderosas, pero muy pocas son, ¿no? O sea, siempre estás escribiendo sobre el pasado, sí, aunque sea de ayer. Y al fin y al cabo, tan pasado es ayer como hace 25 años, ¿no? O sea... es igual de evanescente esa materia y tienes que reconstruirla, decodificarla de la misma forma. Sí. ¿Soy nostálgico? No, intento no serlo. ¿Intentas no ser nostálgico? Yeah. Sí, sí, porque realmente me molesta un poco esta historia de, por ejemplo, poner bien algo y decir, no, pues a mí me gustan, yo qué sé, las chaquetas de toda la vida o no sé qué de toda la vida. Esa frase hecha sí, lo de como cualquier tiempo pasado fue mejor. No, sí, pero en especial esa cosa como de, por supuesto, que más cualquier tiempo pasado fue mejor es una falsedad total, ¿no? Quiero decir, cualquier pasado tiempo, según para quién fue mejor ese tiempo, ¿no? Para los que estaban en... pero también como trasplantar, digamos, los códigos, los gustos de una época a otra, me parece que entraña un gran error, que tú lo más sano es que te adaptes al tiempo que estás viviendo y no cargues con ese peso, o sea, del pasado hay que coger lo mejor del pasado, ¿no? Sí, pero no idealizarlo, ni mitificarlo, no quedarte ahí como el mosquito de Parque Jurásico, ¿no? Como en ámbar, ¿no? En los años 80. Bastante jurásico soy yo como para encima. Que va. ¿Y te consideras alguien con buena memoria? Es una pregunta que me gusta hacer a todos los invitados porque creo que nuestra relación con la memoria es importante y hay gente que le cuesta mucho recordar cosas. Bueno, es que tendemos a hablar de la memoria como si fuese la memoria y hay muchos tipos de memoria, ¿no? Yo en general, por ejemplo, soy un desmemoriado, no recuerdo títulos de películas ni de libros muy difícilmente, ¿no? Pero en general sí me acuerdo, en cambio, de las situaciones. O sea, a veces olvido los rostros, pero porque soy despistado y no reconozco a la gente, pero en cuanto se identifican me viene rápidamente a la cabeza el momento en el que nos conocimos o la charla que tuvimos. Yeah. Pero yo creo que la memoria está asociada a la sensibilidad y nuevamente, igual que hay diferentes tipos de memoria, también hay diferentes tipos de sensibilidad, ¿no? Entonces depende de qué es lo que a ti te estimula. O sea, aquello que te estimula es aquello que vas a recordar más fácilmente que lo que no. Y que indudablemente, ¿no? Tú como sensibilidades, ¿cómo ves que hay diferencias? ¿Cuál es? Bueno, quiero decir, yo sé cuál es la mía. O sea, a mí me interesa la gente. O sea, quiero decir... Yo me lo paso pipa yendo en el metro o en el autobús. O sea, generalmente llevo un libro en el bolsillo, pero pocas veces lo abro, porque mi mirada se me escapa. O sea, me interesa... Sí, eso también me lo contaba otro día Marta Sanz, exactamente lo mismo, que al final dice, yo abro la ventana del piso que vivo en Malasaña y me gusta escuchar lo que dice uno, lo que dice el otro, y al final me quedo con eso más que el libro que estoy leyendo o escribiendo. Sí. ¿Y qué sensibilidad tengo? Pues la verdad es que no sé qué decirte, más allá de que me interesa la gente y naturalmente me interesa todo lo que podemos asociar con la sensibilidad, es decir, me gusta mucho la música, por supuesto me gusta la lectura, me gusta el arte,
Pero también hay una sensibilidad que no tenemos en cuenta tanto como deberíamos, y es aquella que consiste básicamente en hacer la vida del otro más fácil. O sea, el mundo yo creo que abunda la gente buena, pero hay algunos muy incordiantes, ¿no? Y entonces no acabo de entender la posición de esos incordiantes, ¿no? O sea, porque realmente lo que te pide el corazón es hacer la vida del otro más fácil. Y yo creo que esa es la principal sensibilidad que hay que tener. A partir de ahí puedes construir todas las sensibilidades que quieras y hacerlas más sofisticadas, pero lo básico es tener en cuenta al otro, darle al otro un lugar. En tu libro, Algún día seré recuerdo, me gusta que vas mezclando textos, artículos, y se van pasando por las páginas del libro un montón de personajes interesantes, pues desde Guy Tallis a Javier Marías, a Joe Stramer, que luego hablaremos de él. Y luego también hay una pequeña fascinación tuya con los impostores. Y me ha gustado mucho, que hablas del personaje del adversario de Carrer, hablas de un tío tuyo, hablas de una cena en Nueva York que encontraste a un matrimonio que era un auténtico disparate. Entonces me gusta un poco cómo tienes esa pequeña fascinación por estas personas que vas retratando y dices que no se me olvide esta gente, sí. Bueno, es ya muy manido, ¿no? El síndrome del impostor, pero he de confesar que por manido que esté y por tópico que sea decirlo, yo tengo el síndrome del impostor. Entonces, como me siento un absoluto impostor, o sea, ya incluso estar sentado aquí me hace redoblar mi sensación de ser un impostor, pues me interesan los impostores, claro, porque me fascina, o sea, saber cómo han hecho, en qué momento fueron descubiertos, para saber qué es lo que tengo que evitar yo para que no me descubran. Entonces, pero a mí me fascina y me encantan las películas y los podcasts que van sobre estos tipos por cómo se van a la cama y cómo cada día tienen que aguantar esa farsa y sostenerla y de ahí van a encadenar más mentiras y más historias. Es muy, muy duro, muy agotador y al mismo tiempo curioso. Los nervios son comprensibles, que estén nerviosos, quiero decir, pero más incomprensible es los riesgos que asumen. Cómo llevan la mentira hasta el límite, ¿no? O sea, hasta minuto, por ejemplo, el personaje de Carrier, y perdona que insista, o sea, minutos antes de ser descubierto todavía estaba mintiendo. Sabía que iba a ser descubierto, pero todavía estaba llevando la mentira hasta el límite. Sí, que había quedado con su novia, que era su amante, que era, no sé yo. Pero en este libro cuento de un impostor, de un italiano, un editor italiano que tuvo la debilidad de publicar libros de la historia de la literatura y de la filosofía, pues yo qué sé, Ser y Tiempo, novelas muy importantes firmadas por él. Entonces él las... Cogía y que fusilaba... Philip Roth, sí, pero o sea, quiero decir, Peter Handke... O sea, el tío decía, qué versátil es, porque sí, claro. Cambia de... Entonces dices, ¿y este tipo, o sea, cómo puede pensar que no va a ser descubierto? Sí, claro. Entonces, ese avanzar hacia adelante sin... huyendo de esa carrera hacia el precipicio que todos... es lo que me encanta. Sí. Y luego tienes un artículo también que me ha encantado, que así como está la canción esta de Nacho Vegas de El hombre que casi conoció a Michi Panero, tú eres el hombre que casi conoció a Joe Stramer de los Clash, o que le llegó a conocer. Y me encanta cómo cuentas esa anécdota, esa historia, y ese personaje, cómo te lo encuentras en Madrid. No. Y cómo lo enlazas con una canción que te gustaba a ti mucho. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Que es mentira. Es que un impostor, es increíble. Es increíble. No, sí, es el único artículo. De hecho, es que... Sí. Por eso, el hombre casi conocía a pero todo lo demás es verdad. Quiero decir que es perfectamente posible. O sea, podía haber sucedido tal cual, porque yo estuve en los bares en los que Joe Stramer, el cantante de los Clash, vivió en España. Porque tras disolverse el grupo se refugió en Granada, y en Granada produjo a un grupo de música que se llama 091, vino a Madrid a producirlo y se movía por los mismos bares por los que yo me movía, pues por la Vía Láctea, por el King Creole, por el Malandro. Yo sabía que estaba por esos bares, me lo pude haber encontrado 1000 noches, no me lo encontré ninguna. Años después en El País me encargaron
una ficción disfrazada de realidad para una serie del EPS, y entonces yo dije, pues ya está, me voy a inventar que estuve con Joe Stramer una noche. Y Bueno, Guy Tallis, también hablas del famoso artículo suyo de Sinatra tiene un resfriado, que nunca le llegó a conocer a Sinatra, y el tipo hizo un artículo inolvidable y ya icónico, ¿no? Pues tú un poco igual, estabas ahí a los alrededores, ¿no? Pero ¿a qué cuela? ¿A qué cuela? No, es porque podrías haberte dejado llevar mucho más por eso, podrías haber tirado de la madeja. No, pero hay que ser discreto, o sea, cuando uno miente y tal, tienes que contenerte, porque si no... O sea, en eso precisamente observo tanto a los impostores que sé que, o sea, no me pongo en el precipicio. Detectas muy bien las trampas en las que pueden caer, los errores que cometen los novatos, ¿no? Muy bien, muy bien. También te quería preguntar, porque te he leído mucho sobre tu vida, sobre tus recuerdos y todo esto, y también en ficción. Y te quiero preguntar, ¿tú cómo te manejas escribiendo? O sea, ¿cuáles son para ti los límites de la realidad y la ficción y cómo pasas de una frontera a otra? ¿Y qué tal te manejas? Acabamos de ver que muy bien. Los traspasas muy bien como un polizón. Pues mira, yo no se me había ocurrido nunca compararlo, pero hace poco lo comparé, o sea, me vino a la cabeza, pero mi padre era pintor, lo has dicho antes, y a él le molestaba mucho la distinción que se hace permanentemente entre la pintura figurativa y la pintura abstracta. Decía que era cosas de críticos y de historiadores del arte, que la pintura es pintura, o sea, que son formas y es color y que da igual que... Y un poco me pasa lo mismo, lo trasplanto a la literatura, o sea, esta diferencia que se hace tan grosera entre la ficción y la no ficción me parece completamente falsa, en el sentido de que al final toda ficción llamada ficción tiene una base real, o sea, porque tú inventas sobre la memoria, digamos, ¿no? Y la memoria es experiencia. Y al mismo tiempo, por muy fidedigno que trates de hacer un relato real, hay un componente de ficción, en tanto que hay un componente de falsificación de tu propia memoria o de tu propia... Aunque no estés hablando de una historia personal, si tu propia sensibilidad o tu propia vivencia de los acontecimientos, aunque fuese de una manera indirecta que estás narrando, también hay una contaminación, ¿no? Pero bueno, a esto he llegado más tarde. El primer libro al que me enfrenté de no ficción fue El tiempo de vida, el de mi padre, y sí me costó inicialmente. Sí, más al principio lo cuentas, ¿no? Que te cuesta arrancar o encontrar el tono o sentirte cómodo, ¿no? Sí, porque al final es un striptease, ¿no? O sea, pero enseguida, o sea, una vez que asumí que no podía desnudar a mi padre sin desnudarme a mí mismo y que si estaba en ese reto tenía que llevarlo a cabo con todas las consecuencias, he de confesar que conseguí distanciarme de mi personaje en el libro tanto como puedes estar distanciado de un personaje inventado por ti, ¿no? O sea, al final yo creo que... No sé si todos los escritores, pero por lo menos los que estamos familiarizados con este nuevo género en teoría, pues conseguimos esa distancia, ¿no? O sea, no es tan distinto escribir sobre otro que escribir sobre ti mismo, ¿no? Sí. O sea, al final partes del hecho de la asunción de que tampoco eres exactamente tú. Es decir, que por mucho que tú intentes representarte a ti mismo, estás dando una visión de ti mismo tan parcial como la que puedes dar de cualquier otro, y por supuesto también de un personaje. Quiero decir que todo es como construir una maqueta, ¿no? O sea, tienes que hacer, que crear una impresión de realidad, pero esa impresión de realidad te cuesta tanto crearla cuando estás tratando personajes de ficción que cuando estás tratando de personajes reales, incluso de ti mismo, ¿no? Sí. En el libro al final hay un texto que se llama Hacer real lo real, en el que más o menos cuento esto, ¿no? Es decir, que no basta que un hecho sea real para que lo parezca. O sea, para que ese hecho real parezca real, tienes que hacer el mismo trabajo que cuando haces pasar por real un encuentro con Joe Stramer. Sí, a mí lo que me cuesta es la obsesión de querer ser justo con esa persona, ¿no? Si hablas de un tercero, por ejemplo, tú hablas de tu padre que ya había fallecido, no caer en el homenaje, en la geografía, pero tampoco dejarte llevar por esos recuerdos a lo mejor tramposos o que tienes tú difuminados, o que eso al final la sensación de le estoy
representando bien o estoy siendo justo o si solo señalo esto y enseño y tapo esto, estoy siendo fiel a mí mismo y al libro y al lector, o estoy haciendo trampas? Es lo que siempre me hace dudar o darle vueltas. Bueno, eso sí es peliagudo. O sea, de hecho, ese libro lo escribí con cierta comodidad, entre comillas. Primero, porque mi padre estaba muerto. Y segundo, porque lo escribí desde la convicción de que la historia que quería contar, que era nuestra historia de vida, era una historia feliz, en el sentido de que eran un padre y un hijo que, con sus muy graves problemas y sus enfrentamientos a lo largo de la vida, se habían querido mucho, y gracias a ese amor que los unía no habían roto del todo nunca, y al final el libro se cuenta desde un reencuentro. Gracias a eso pude escribirlo, ¿no? Pero luego al final he ido escribiendo, cada vez la realidad más estricta ha ido invadiendo más mi literatura, y al final te das cuenta también de que realmente, o sea, la realidad de las personas normales, de nosotros, no es ni blanca ni negra, es todos los matices que te puedas imaginar del gris. Entonces, si tú estás hablando de una persona cercana o no, al final, si no es un monstruo, o sea, pues quiero decir, ¿y cuántos pequeños pecadillos, pequeños defectos, qué más da? ¿Quién no los tiene? O sea, sí. Hay que ser muy imbécil para creer que uno está limpio de toda culpa, ¿no? Es decir, y al final, quiero decir, ¿la literatura en qué consiste? La literatura no es más que un espejo que pones ante el lector, ¿no? O sea, buscas esa identificación del lector. Y entonces no puedes escribir solamente sobre personajes níveos, ¿no? De hecho, eso une mucho. Cuando yo estoy leyendo tus libros, cuando de repente sale un fogonazo de esos pecadillos, esos defectos o esas cosas, ese grado de intimidad que de repente tienes con el autor es lo que te une. Dices, entonces ya me creo todo esto bien, porque no hay un ejercicio de cosmética, de querer tapar las grietas de la pared de una forma burda. Creo que aquí es cuando de repente empiezas a ver las cosas y se filtra ahí también esa luz de la que decía Cohen, ¿no? Sí, no, así es totalmente, si no, imagínate. Sí. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. Que te quiero hacer varias preguntas para ver un poco... Tu amigo Ray Loriga lo clavó, lo hizo muy bien. Tiene mucha presión sobre tus hombros. Ray Loriga ya te avisó, ¿no? Tiene mucho más talento que yo en todos los sentidos, también para contestar el formulario Proust. Es que además sabía que esto era una parte y me propuse durante toda la semana preparármelo. Al final eso queda más artificioso. Más... Aquí premiamos la espontaneidad, la naturalidad, la crudeza. O sea, pero puedo decir, esa pregunta no la respondo. Pero vamos, no va a pasar nunca. ¿Me das esa libertad? No, sí, te doy libertad para... O sea, en vez de 30 pueden ser 28. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Holgazanear sin culpa. Holgazanear sin culpa. Esto es algo muy recurrente, en las respuestas de la gente. ¿Ah, sí? No tan bien formulada, tan precisa, pero mucha gente me habla del placer de estar remoloneando sin sentirse mal. Lo han dicho varios, fíjate, el placer de estar ahí un poco... leyendo sin obligaciones, sin temas burocráticos a la vuelta de la esquina. No, pero eso es gente muy seria. Yo por holgazanear no le llamo leer, ¿eh? O sea, es holgazanear. Es un ejercicio intelectual titánico. Leer exige mucho. No, holgazanear es no hacer nada. Yo la verdad es que porque la felicidad perfecta para mí es holgazanear sin culpa, porque tengo mucha culpa generalmente cuando holgazaneo. Y por lo tanto no lo hago muy a menudo, o sea, estoy siempre inventándome cosas que hacer. Yeah. Entonces, en el único momento en el que no hago nada es en el transporte público. Bueno, nada que no sea observar y escuchar. Pero podría pasarme semanas enteras en una línea de metro, o sea, no tendría ningún inconveniente. O sea, y en la misma línea, no tendría ni por qué cambiar. La circular, espero, ¿no? Al menos para no hacer... ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Miedos que no se pueden confesar. Miedos que no se pueden confesar. Porque soy supersticioso. ¿Eres supersticioso? Sí. Pero de... Entonces... pero en plan, ¿no cruzo por debajo de una escalera y cosas así? ¿O más...? No, esas me parecen muy vulgares. Pero por ejemplo... Más sofisticadas, ¿no? Aunque nunca paso por debajo de una escalera. Sí, como decía Santiago Segura, no soy supersticioso porque da mala suerte, ¿no? Pues entonces...
Pero yo tenía un amigo, Joaquín Albaicín, digo tenía porque luego la vida te distancia de las personas, que es escritor y era crítico de flamenco en la época, y estaba convencido de que las cosas que escribía sucedían, entonces se contenía muy mucho. Para no marcar el futuro de los demás. Sí, ¿no? Y el suyo propio, sobre todo, ¿no? Entonces, yo no creo necesariamente que sucedan, pero sí, si tú me dices, ¿cuál es tu principal miedo? Y yo lo formulo aquí, pues temo que ocurra según salga. Ya. Pero vamos, que no eres de los que tienen miedo al amarillo y nada de eso, ¿no? O sea, el amarillo me gusta bastante. De hecho, el otro día me compré una lámpara amarilla. Una lámpara amarilla. Apuesta arriesgada, ¿eh? Sí, en Wallapop, en Barcelona, fui a Sant Jordi y vi en Wallapop una edición antigua de Ikea y me la compré, sí, amarilla. Qué bueno, qué bueno. Un rasgo que... habría preferido blanca, pero bueno. No, pero amarilla le da un tono, también, más íntimo. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Bueno, lo de las virtudes y los defectos, digamos que los defectos son, alguien decía, la exageración de tus propias virtudes, ¿no? Entonces... sí, lo de soy muy perfeccionista, ¿no? De mí no me gusta y me gusta, o sea, soy lacónico, de pocas palabras, la verdad. Y cuando eso se va hacia lo taciturno, pues... La frontera entre lacónico y taciturno es peligrosa y fácil de traspasar también, ¿no? Sí, también me puedo sentir identificado con eso también un poco, ¿eh? Que a veces a mí me cuesta un poco exteriorizar ciertos sentimientos y mostrarme más alegre de lo que estoy en realidad. A mí no es que me cueste, es que no expreso nunca mis sentimientos. No. Es algo... O sea, el típico que van contigo a un concierto y parece que no, que estás en la línea de metro, ¿no? Que dices que... Sí. Pero porque en realidad descubrí... Yo tengo una madre que durante mi infancia tenía un concepto muy peculiar de la educación y que le agradezco mucho. Por ejemplo, me dejaban ir al colegio cuando no quería ir al colegio. Y luego cuando hacía cenas en casa desde muy pequeño me dejaba participar, o cuando ella iba a inauguraciones de pintura o presentaciones de libros, pues iba con ella y tal. Y entonces yo era un hijo único rodeado de adultos y vivía en un mundo adulto, y en esas cenas en casa donde de pronto pues venían escritores, venían no sé qué, no sé cuántos, luego mi madre me decía, oye, fulanito ha dicho que eres inteligentísimo. Y entonces yo decía, pero si no abrí la boca, o sea, ¿cómo...? Y así toda mi vida. Entonces yo era un niño tímido, no abría la boca, porque además encima, claro, abrir la boca con adultos. Entonces al final he descubierto que lo mejor es no abrir la boca. Y al final parece que tienes un mundo interior insondable, ¿no? ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, en las demás personas? Que hablen demasiado. Muy bien. Una cualidad... No soporto la gente que no para de hablar. Ya. O sea, por un lado, tengo como varias fases. En determinado momento puedo como incluso sentir cierta ternura. Pero llega un momento que si de verdad me aturden. El cansinismo es... O sea, no... Sí. Te entiendo, es abrumador a veces, ¿eh? Y una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer. Bueno, eso es muy fácil, ¿no? Tendemos a valorar la inteligencia, ¿no? La inteligencia que no sea despiadada, por favor. Pero para mí la inteligencia, la verdadera inteligencia también pasa por lo que hablaba antes, ¿no? Por la comprensión del otro, ¿no? Y por no hacerle al otro las cosas más difíciles. O sea, esos supuestos inteligentes que se dedican a hacer puñetas a los demás, pues no me parecen tan inteligentes, ¿no? Pero digamos que la inteligencia siempre es una virtud a favor. Una última, tú que hablas mucho de arte, has escrito mucho de arte, compartimos pasión por Carl Schwitters. Y te quería preguntar por una última exposición de arte o un museo en el que hayas estado que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado. Bueno, el último viaje fue que fuimos en Semana Santa a Florencia, mi mujer, mi hijo y yo, y los Uffizi. O sea, había estado una vez hace 2000 años y es que es sobrecogedor. O sea, por supuesto no es un museo tan variado como el Louvre o como el Prado, está muy enfocado en el Renacimiento italiano, pero es que tiene unas obras que son
Vamos, o sea, que te pasarías ahí sí que me pasaría como si hubiese un metro que diese la vuelta a los Uffizi, me pasaría varios meses. Sí. ¿Y un olor favorito que tengas? ¿Olor? Sí, olor. Esto es una pregunta mítica de la cuestión de Proust. Algo así que te traiga algunos recuerdos, que te guste. Me gusta el queso. El queso. Pero el queso genérico, el queso... El queso, incluso el que abres la nevera y te tumba. Sí, o sea, a mí... porque parece joder, que alguien que acaba de llegar de la mili se ha quitado las botas. Pues ese me gusta, sí. Pero vamos, o sea, olores así. El sentido del olfato, debo confesar que no es uno de los sentidos que yo más... Tienes desarrollado, ¿no? Desarrolle, no. ¿Un hotel favorito en el que hayas estado que te gustaría pasar la temporada? No soy nada mitómano con los hoteles, o sea, y tiendo a economizar. Realmente, incluso en los momentos más espléndidos, si puedo... Pero, por ejemplo, no es un hotel nada especial, pero en Roma fui feliz durante 9 meses porque estuve en la Academia de España en Roma como becario. Para mí fue una etapa esencial de mi educación que agradezco mucho haber tenido esa oportunidad. Y siempre que vuelvo a Roma me alejo en el Hotel Pantheon, que está en la misma plaza del Pantheon, ¿no? Que es uno de mis sitios favoritos de Roma. Desgraciadamente la Roma que yo conocí, yo estuve en el 96-97, me compré a medias con otra becaria un motorino, ella lo usaba por las mañanas y yo por las tardes. Y en esa época todavía podías atravesar Roma de noche y estaba vacía. Hoy en día Roma no está vacía nunca, ¿no? Y menos que nada, menos aún en el Panteón. ¿Y el primer disco que te compraste con tu dinero, que dijiste, mira, me quiero comprar este disco que me hace ilusión? Aquí hablas de un disco de Elvis Presley, creo, ¿no? O algo así, pero un disco. Sí, yo tenía un tocadiscos portátil Philips rojo color vino. Y me regalaron, no sé, tenía un disco de las canciones de la Revolución Mexicana que alguien me regaló y que escuchaba mucho, de las canciones de la Guerra Civil. Y luego el día que murió Elvis Presley, mi padre me regaló un disco de Elvis Presley. Pero debo confesar, y esto es algo que me da mucha vergüenza, pero el primer disco que compré, lo compré influido por una novia y fue muy bochornoso porque fui al Corte Inglés a comprarlo. Era un disco de Barbra Streisand, lo pedí y el vendedor me dijo, pero esto será para tu madre, ¿no? Y entonces, sí, para mi madre. Nunca lo puse. Barbra Streisand, no sabía esa parte de Marcos Giraltón. Tenía 12 años, ¿eh? Ah, bueno. ¿Un talento oculto que tengas? Algo que se te dé especialmente bien y que no mucha gente sepa o que tú no hayas contado demasiado. En general tengo tan pocos talentos que tiendo a proclamarlos. O sea que ocultos. Te encargas de que se sepan, de que se sepan enseguida. Sí. Cocino bien. ¿Cocinas bien? ¿Cuál es tu plato estrella? Lo que haces para... Eso es de mal cocinero. Empatar. O sea, tener un plato estrella sí, precisamente. No, pero es algo mal que digas. Claro. Para un plato que digas. No, yo puedo cocinar todo, quiero decir, cualquier materia prima la puedo cocinar, pero tiendo a hacerlo de la manera más simple y más aseada posible, porque tampoco dispongo demasiado tiempo. Pero digamos que me gusta la pasta en todas sus formas. En todas sus manifestaciones, ¿no? La pasta. Al bongole en especial. Al bongole. Bueno. Y la primera película que fuiste a ver al cine 2 veces, porque quisiste volver a entender algo, te había gustado mucho. No me acuerdo de qué película vi 2 veces, pero sí me acuerdo de una época en Madrid en la que había lo que se llamaban cineestudios. Me acuerdo del cineestudio Griffith, del cineestudio Groucho, del cineestudio Ideal, que es donde están ahora los cines Ideal en la plaza de Jacinto Benavente. Y eran cines para cinéfilos donde pasaban sesiones triples. Entonces tú ibas ahí y podías ver 3 películas seguidas. En una época, yo nací en el 68, te estoy hablando de los primeros años 80, en los que ponían cine los sábados por la noche en televisión. Y luego ni siquiera estaba muy popularizado el tener un reproductor de vídeo en tu casa. De manera que si querías ver cine clásico, cine bueno, tenías que ir a este tipo de antros, ¿no? Y a veces había 3, 4 personas sentadas viendo... Y entonces ahí pues vi, yo qué sé, pues desde las películas de John Huston, hasta Alien, hasta, en fin, todo ese cine más... comercial, más actual. Bueno, comercial, lo que puedes tener, quiero decir, clásicos, antiguos sí. y modernos, ¿no?
un lugar al que te gustaría ir. Además, tú aquí hablas de que hay un par de sitios en los que no has estado nunca, pero te has quedado con la espina clavada, ¿no? De poder viajar algún día, o por falta de tiempo, o por falta de presupuesto en su momento, o por falta de tal. Pero ¿tienes algún viaje que te apetezca hacer un montón y que... Tanto como un montón, a mi edad ya no te apetece un montón prácticamente nada. Un montón, nada. ¿No? Ya eres lacónico hasta para viajar, ¿no? Viajas con comedido, ¿no? Dices, no, viajo bastante porque como estoy entusiasmo. empeñado en la educación de mi hijo y creo que el viajar forma parte de esa educación, pues últimamente viajo mucho, pero por responsabilidad paterna. Pero si fuese por mí, me quedaría en la línea de metro. Me gustaría ir a Islandia. Sí, ¿A Islandia? No he estado nunca en Islandia, sí. No, yo tampoco, pero debe ser espectacular. Me produce... Además, está muy poco poblada y debe ser de esos sitios, no como Roma, que debes disfrutar también un poco de cierta tranquilidad. Pero vamos, he viajado bastante. Yo tengo un gran inconveniente y es que no conduzco. ¿No conduces? Y Es curioso, conozco a muchos escritores que no conducen. Sí. ¿No? ¿Hay una relación...? Lo cual ofrece sus dificultades a la hora de viajar, pero también es una manera diferente de viajar, ¿no? Yo creo que los que conducís, o sea, entre el sitio del que partís y el sitio al que vais, muchas veces es como una nada, ¿no? Una nada que transcurre por el cristal. Cuando tienes que contar con las líneas de autobuses, con los trenes, los barcos, hacer trayectos a pie, coger un taxi, en fin, digamos que te mezclas mucho más con la realidad de ese lugar, o creo, o ese es mi consuelo. No, yo ahí estoy contigo. O mi engaño. ¿Cuál dirías que ahora es tu estado de ánimo actual, esta época? ¿Cuál es mi estado de ánimo actual? Fluctúo, pero vamos, tiendo a intentar estar esperanzado, ¿no? Hablo mucho de mi hijo, pero es que es así. Quiero decir, mi realidad pasa hoy en día por... Quiero decir, yo ya no habito este mundo, se puede decir, ¿no? O sea, este mundo es más de mi hijo que mío. O sea, yo ya mi vida la tengo hecha. Y en ese sentido, pues... no se puede ser padre sin tener esperanza, ¿no? Porque si no, ¿para qué eres padre, ¿no? Entonces me esfuerzo, o sea, a tenerla todos los días. Sí, hablando también de recuerdos, entiendo también que, claro, que estarás muy... Que eso yo lo pienso, que será muy de los padres, ¿no? De pensar, y esto se le habrá quedado ahora para siempre en la cabeza, el recuerdo el momento y si tanto cuando viajas, para lo bueno o para lo malo, y pensarás, ¿esto lo va a recordar algún día o no? ¿Esto merece la pena o no? Sí, sobre todo cuando eres mal padre, ¿no? Pero bueno, luego te das cuenta de que al final todos hacemos como un cómputo global, ¿no? O sea, mi padre también la fastidió infinitas veces, pero cuando pienso en él, no pienso en esas veces que la fastidió, ¿no? Y yo la he fastidiado, he intentado un poco menos veces que mi padre, pero mi hijo lo dirá, ¿no? Pero vamos, al final es más. Una posesión preciada que tengas que sobreviva a mudanzas, a cambios de casa, a viajes, que mantengas contigo. Además, también tienes algo ahí que me pareció interesante, que hablabas de que la gente que es muy desprendida o que presume de no ser nada mitómana, en el fondo también es un poco ejercer una pequeña mitomanía, eso, ¿no? Por el otro lado, por el otro extremo, pero en el fondo estás haciendo también gala de una obsesión por no tener nada, que es lo mismo, ¿no? Pues mira, desgraciadamente yo estoy rodeado de objetos porque, bueno, mi padre era pintor, coleccionista, me transmitió esa... Pero cada vez reniego más de ese mundo. Es una carga tremenda, ¿no? Pero me acuerdo mucho, una influencia muy importante en mi vida fue José Bergamín, el ensayista y escritor, poeta del 27, que se murió en el año 83. En San Sebastián, y mi madre y yo estábamos ese verano en San Sebastián, fuimos especialmente para estar cerca de él, y cuando yo me iba a ir, y ya era evidente que no lo iba a ver nunca más, él me dijo, coge de lo que quieras de mi casa, te regalo lo que quieras. Y entonces para mí coger cualquier objeto preciado, pues su gorra, su bastón, habría sido como reconocer que efectivamente se iba a morir y que no lo iba a ver. Entonces había ahí un cesto de nueces y cogí una nuez. Y esa nuez para mí era desde entonces el objeto más preciado. Cuando mi hijo tenía 4 años, cogió la nuez y la estrelló contra el suelo y se, vamos, pulverizó.
Y entonces mi madre vive en Galicia, esta era una nuez vasca, no de supermercado, sino... Y entonces le pedí a mi madre que, bueno, que no estuviese en el País Vasco, pues que me consiguiese una nuez parecida. Y me consiguió una nuez bastante parecida y la volví a entronizar en el mismo sitio. Y realmente esa segunda nuez tenía la misma carga emocional que la primera. Daba igual que no fuese la misma nuez. Ya. Sucedió que hubo una exposición en Lima que organizaron sobre objetos de escritores, no sé qué. Cada escritor teníamos que prestar 5 objetos, se hacía una exposición. Y yo entre los 5 objetos que presté la nuez. Se fue a Lima, estuvo en la exposición, yo estuve en Lima. Volvieron los objetos y volvieron todos salvo la nuez. Y entonces otra vez tuve que pedir... Una tercera nuez. tercera nuez impostora ya. Y entonces tengo la tercera nuez en el mismo sitio donde estaba la primera y sigue siendo de alguna manera la misma nuez, ¿no? Aunque pero no... pero me parece muy bonito eso, de que no es realmente el objeto en sí ni el pasado que tiene, sino lo que simboliza, lo que hay detrás, el valor que hay ahí intangible. Eso es muy bonito. Y también es bonito que tu hijo la rompiera, ¿sabes? Que es un recuerdo ahí. No, pero es bonito, ¿sabes? Que hay cosas que a veces hacen los hijos de manera inconsciente que ya nunca te olvidarás de cuando la rompió, y es un gesto además a lo mejor un poco que te sorprende, pero que luego le coges cariño hasta ese gesto, ¿sabes? Lo que me pregunto es qué hizo el que hizo el paquete en Lima y no metió la nuez, se la comió. Sí, no. La desechó, dijo que no era suficientemente... Claro, lo otro era un libro. O sabía, o como tú dices que lo que escribes al final es verdad, a lo mejor sabía que esa nuez era falsa y dijo, esta no, a mí no me la cuelan. Un mentor importante que hayas tenido en tu vida, acabas de mencionar a José Bergamín, también hablas aquí de algunos personajes que han influido en tu vida, de Jorge Berlanga, de Javier Marías, que haces un relato, un artículo muy corto, pero bonito sobre tu relación con él, o alguno más así, ¿no? También que hemos hablado alguna vez de alguna... Bueno, mentores, propiamente mentores no he tenido, pero sí he tenido personas que me han influido a lo largo de la vida por diferentes razones. Uno de ellos, y muy determinante, fue José Bergamín. Y luego una persona que fue muy generosa conmigo y que fue muy importante en un momento determinado fue Carmen Martín Gaite, la escritora que fue amiga de mi abuelo, de mis tíos y luego finalmente mía, y en una época en la que yo ya escribía, todavía no había publicado, pero sí, ya había publicado... Bueno, antes de publicar y después de publicar. Bueno, no había mucho dinero a mi alrededor y Carmiña me compró... Carmiña es el nombre familiar por el que... Sí, es como cuando los que llaman a Guti José, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pues, Carmiña Martín Gaite me gusta. Sí, es como... Aunque tenía un nombre más bonito, todavía más familiar, que era Kalila. Ah. Y me compró 2 ordenadores y siempre estuvo ahí al quite. Y cuando yo terminé mi primer libro, que era un libro de cuentos, se lo mandé a la editorial Tusquets, a Beatriz de Moura. La editorial Tusquets la dirigían Beatriz de Moura, que la sigue dirigiendo, aunque ahora es de Planet. Bueno, dirigiendo ya no, pero vamos. Y su marido, Tony López Lamadrid, ¿no? Entonces, los dos eran amigos de mi madre y a pesar de que yo prefería Anagrama, pues se lo mandé a Tusquets como pensando que sería más fácil por ser amiga ella de mi madre, ¿no? Y en lo único que demostró que era amiga de mi madre es que me mandó una carta de rechazo de 2 páginas en vez de un parrafito como suelen ser los rechazos editoriales, ¿no? Entonces yo me quedé hecho polvo y le pasé mi libro a Carmen Martín Gaite y a Javier Marías, porque los conocía a los dos y entonces los dos lo leyeron. Y fue muy bonito porque la opinión de uno y otro no tenía nada que ver. Es decir, a los dos les gustó el libro, pero las razones eran completamente opuestas y lo que a uno le gustaba, el cuento que a uno gustaba, al otro no le gustaba, la frase que uno destacaba como con exclamaciones brillante, el otro la tachaba. Sí, es curioso eso de cómo... Y eso me enseñó al final a que, quiero decir, si se le hubiese dado solamente a uno de ellos, le habría hecho caso en todo. Claro, y al final... Pero como se lo di a los dos y sus opiniones eran tan diversas, pues al final tenía que elegir a quién le hago caso, a Javier Marías o a Carmen Martín Gaite. Y a veces se lo hacía a uno, a veces a otra y a veces a ninguno. Bueno, cuento esta historia tan larga para decir que los dos también de alguna manera fueron mis mentores, y eso puede decirse porque me leyeron el manuscrito, me lo criticaron y luego...
pues lo recomendaron a su editor, que sigue siendo mi editor. Sí, Jorge Valde. pero eso es, y hemos hablado alguna vez de esto, que es muy difícil cuando escribes el tema de hasta qué punto haces caso, hasta qué punto te dejas aconsejar, ¿no? Por un editor o por otro compañero autor, que si te paras a pensarlo tiene mucho sentido, ¿no? El decir, oye, no voy a pensar que lo he hecho todo perfecto, voy a escuchar qué me dicen, pero cuando tú estás convencido de algo que se tiene que quedar y dices, bueno, aquí pongo la línea, ¿no? Pero es verdad que tú me dijiste algo muy interesante, que era cuando notes que toca una cuerda, que tú sabes que está ahí, ¿no? Es cuando hay que cambiarlo, cuando tú notas que ha ido a este comentario que yo tenía ahí en la cabeza dudando o algo así. Eso es lo que tienes que hacer caso y quitarlo primero. Como escribiendo, igual que en la vida, a veces te haces trampas a ti mismo, ¿no? Entonces, por diversas razones, pues porque a veces no sabes hacerlo y lo haces de una manera que sabes que no cuela, a veces porque sabrías pero te da pereza, a veces porque, yo qué sé. Y sí, o sea, y cuando eso es detectado por otro, es que lo tienes que cambiar, ¿no? Y para eso sirve la lectura de otros. Yo en general siempre paso mis manuscritos antes de publicarlos a algunos lectores de cuyo criterio me fío. Ya, pero claro, tienes que elegir que no sean tampoco muchos, porque si no acabas también demasiadas voces del coro, ¿no? Que es como tienes que elegir 2 o 3, pues si no te pasa lo de que se empiezan a solapar los comentarios y al final te quedas como con nada. Sí, bueno, aunque al final si te quedas con nada, te quedas con ti mismo, ¿no? Quiero decir que... Si que no es poca compañía, Marcos. Y para ir acabando, antes de las preguntas del público, 2 preguntas. Una es, un punto de inflexión en tu vida, un punto en el que dijeras, mira, me puedo dedicar a esto, o notaste que algo había cambiado, que algo había hecho clic en tu trayectoria, y un lema que tengas presente cuando escribes, o que digas a lo mejor a alguien que se dedica a escribir o a lo que sea, una frase que te digas a ti mismo, que te repitas, que tengas como en tu día a día. ¿Un punto de inflexión como escritor o como...? Sí, por ejemplo, no. Lo has dicho el ejemplo ¿no? Cuando te llega la primera carta de rechazo y quizá lejos de venir de abajo porque venía de una persona importante, pues te sigues adelante, ¿no? Y intentas ir por otro lado, intentas que llegue a otras personas, por otra editorial. Y eso es un punto para mí... Bueno, pero olvidas que soy un impostor. Entonces, en la vida del impostor es el único momento de inflexión es cuando son descubiertos, ¿no? Mientras tanto vas tirando hacia adelante. Pues, realmente yo no sé por qué me metí en esta historia. Bueno, ahora puedo... Escribir, dices. Sí, analizarlo. Bueno, quería escribir un libro para demostrarme que era capaz y luego de pronto... Pero lo cuentas muy bonito, te lo dije. En Tiempo de Vida hablas de que tu padre era pintor... Era un artista, era alguien que exponía, era alguien que contaba historias a través de sus cuadros. Tú querías hacer lo mismo, pero un poco distinto a tu manera, ¿no? Y escribir era un poco lo más parecido y es bonito. Bueno, era una rebeldía también en su contra. O sea, cuando yo era pequeño, mi padre era pintor y tenía el estudio en casa y mi cuarto de juegos era su estudio. Y pintaba como él. Y en un momento determinado, mi padre desapareció de casa, desapareció de mi vida cotidiana. Y entonces ese mundo, que era el mundo de la plástica, también desapareció de mi vida. Y sí, o sea, de alguna manera rebelarme en contra de él era hacer algo artístico, pero que no fuese lo mismo, era no invadir su territorio. Y además apropiarme de las palabras y poder hablar de él mediante las palabras, ¿no? Que las palabras eran más bien territorio de mi madre. Eso cuento en Tiempo de Vida, pero de todas formas... Bueno, no hablábamos de la realidad, de la ficción, no todos los relatos son igual de fidedignos dependiendo en todos los momentos de tu vida, ¿no? Ahora quizá lo contaría de otra manera. Y bueno, a lo mejor... Momentos de inflexión como escritor realmente no... Quiero decir, estoy muy agradecido, estoy muy feliz, me han ido bastante bien las cosas. Como impostor creo que he triunfado. Pero no tengo la sensación como de haber vivido, dirías, no, cuando ganaste tal premio, cuando ganaste aquel otro, como siempre he tenido la sensación de que he engañado a alguien, sí. Pues tampoco, o sea, estoy contento con toda la trayectoria, habiendo escrito tan poco como he escrito. Pero vayamos al lema. No tengo ningún lema, pero sí, ya que hablábamos de Karl Martin Gaite, ella
que tuvo una vida dura porque tuvo 2 hijos y a los 2 los perdió. Tuvo un niño que murió siendo muy pequeñito y luego tuvo una hija que murió ya con 30 años, una cosa así. Entonces realmente necesitó mucho coraje para seguir adelante, ¿no? Y entonces en su casa era una casa muy personal, sin ninguna pretensión, era verdaderamente una casa con mucha personalidad. Por ejemplo, en la cocina pues era una habitación más donde estaba la cocina, pero también había una estantería con libros y demás. Ya se hacía cartelitos con frases que colgaban en las paredes como para recordar las cosas que no quería olvidar, ¿no? Como básicamente, entonces... cuando se murió estuve en su casa y su hermana me dijo ¿quieres llevarte algo tal? Y yo cogí uno de esos cartelitos que era un cartelito dibujado, escrito por ella, pero también como con un collage y unos dibujitos hechos, y ponía no permitas que entre tú y tu escritorio se interponga el infierno. ¿Se interponga él? El infierno. Entonces, yo lo tengo ahí porque también un poco como que a veces no me gusta presumir de ello, pero a veces cuesta escribir, ¿no? Entonces, y es muy desagradable el reconocerte en ese papel del escritor sufriente, ¿no? Entonces miro el cartel y digo, no, pues o continúo escribiendo con felicidad o me levanto y me bebo un gin tonic. Sí, el otro día salió un documental muy bueno sobre ella en la 1 o la 2, que creo que sales tú hablando además. Y decía eso, una frase que era muy buena, y decía que un amigo suyo, a Carmen Martín Gaite, le había dicho que su novela le había gustado tanto que se había saltado a la parada de metro, ¿no? Y entonces decía, ya puede venir no sé quién a hacerme una crítica perfecta de filosofía de mi obra, de mi novela, que nada me va a hacer tanta ilusión como que alguien se haya saltado la parada de metro porque se ha distraído leyéndome, ¿no? Entonces, hablando de que ya lo enlazamos con tu línea de metro que estás ahí tú eternamente. Así que nada, pues dejamos a la gente que nos haga las preguntas que quiera, que nos lance cualquier duda, cualquier comentario, y ahora también pasaremos luego ahí a tomarnos el correspondiente gin tonic de Seagrams, como no. ¿Buena pregunta? ¿Alguien por ahí? No, yo no veo nada, ¿eh? Estoy con los... Hola, muchas gracias a los dos por el podcast y bueno, por venir hoy porque ha sido muy interesante. Siempre digo el podcast que es la conversación más interesante que tengo en toda la semana y hoy por fin voy a participar. Nada, es broma, pero quería preguntarte, has dicho que solo viajas porque consideras que es educativo para tu hijo. ¿Por qué? O sea, me llama la atención porque no me parece igual a veces tan evidente cuando viajas de pequeño, ¿no? Que sea Bueno, te lanzo la pregunta. ¿Por qué no te he entendido lo último? O sea, que viajas solo porque consideras que es bueno para la educación de tu hijo. No, bueno, estaba un poco coqueteando. Me interesa muchísimo viajar y me encanta viajar. Pero sí, digamos que últimamente lo hago como con más método y con más afán. Antes era como más... dependía de mi estado de ánimo, de las circunstancias, de los azares, de si te invitaban a tal festival, pues a veces aprovechaba, yo qué sé, me invitaban a Bogotá y entonces pues pedía que en vez de que me cerraran el billete de vuelta cuando terminaba el evento para el que era invitado, pues pedía que me lo cerraran 15 días después porque aprovechaba para conocer el país. Ahora ese tipo de cosas las hago menos habitualmente, entre otras cosas porque tengo más responsabilidades y no puedo escaquearme esos 15 días de más. Pero sí creo que viajar es educativo, o sea, conocer otras realidades, a pesar de que el mundo en el que vivimos cada vez es más uniforme, cada vez se parece más la vida aquí y allá, pero sí creo que conocer otras realidades es una parte fundamental de la educación de cualquiera. Esas otras realidades también es lo que te proporciona la literatura, ¿no? Que es una manera de viajar sin moverte de casa, ¿no? Pero tampoco está mal hacerlo físicamente a veces y desplazarte. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien por ahí? Sí, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por esta conversación. Quería preguntaros si tenéis en la cabeza algún libro con el que os hayáis reído mucho o que os dé mucha alegría estar alrededor de él. Sí. Empiezas tú, Marcos, y yo... No, es que me gusta mucho leer cosas de humor. Ahora me he comprado la obra completa de
de Jadiel Poncela, y Jadiel Poncela es que parece un tipo con un ingenio y con una rapidez que me mata de risas, que me produce de verdad ataques de no poder controlarme en el metro. Pero no, te dejo a ti que eres el invitado y yo voy pensando autores que me hagan gracia, que me parezcan divertidos. O sea, son... Sí. Hay autores que se dedican al humor específicamente, como Jadiel Poncela y como algunos ingleses célebres, pero a mí un libro que me sigue provocando, que me sigue pareciendo desopilante y provocando la máxima hilaridad, es el Tristram Shandy de Laurence Sterne, que es una novela, Las aventuras del caballero Tristram Shandy, muy inspirada en el Quijote. Quiero decir que la tradición cervantina se siguió en determinado momento más en Inglaterra que aquí. Y esta es una novela que cuenta, supuestamente, Tristram Shandy se propone contar su vida, pero, por ejemplo, son todo digresiones, ¿no? O sea, y no llega, hasta el tercer capítulo o el cuarto capítulo, ahora mismo no lo recuerdo, empieza hablando de su propia concepción, es decir, imaginando cómo sus padres en la cama lo concibieron. Quiere remontarse tanto y ser tan exacto hablando de su vida que se va hasta el mismo momento de su concepción. Y él no nace hasta el tercer capítulo o cuarto capítulo de la propia novela. Y él apenas, queriendo contar su vida, apenas aparece en todo el libro. Porque cualquier acontecimiento le llega a una eterna digresión y nunca acaba de contar lo que quiere contar, que es básicamente contarse a sí mismo, me parece... Y luego a mí me gusta mucho el humor inesperado, ¿no? Cuando te estás leyendo un libro que no tiene por qué ser necesariamente de humor y te encuentras, no es de humor. Por eso, y te encuentras un momento de auténtico ingenio, de cómo usa el patetismo, cómo usa una frase bien escogida, bien. Y a mí, por ejemplo, Ray Loriga me saca eso, que no es un autor que la gente consideraría que fuera hilarante, pero que de repente tiene fogonazos en sus novelas que me hacen de verdad reírme en voz alta porque no me lo espero. Entonces, cuando no te lo esperas, de repente es más gratificante, si cabe. Y luego hay algunos autores que a mí siempre me han hecho mucha gracia. Por ejemplo, Nick Hornby, que tiene a veces un humor entre ácido, rozando lo ridículo y cómo se ríe de sí mismo. Me gusta la gente que tiene esa capacidad para reírse de sí misma y que lejos de tener miedo por quedar mal, logran salir mejor por ese ingenio, por esa gracia. Y hay muchos autores a mí que me lo valoro mucho. Hay un autor mexicano en Anagrama, Villalobos creo que es, ¿no? Que me parece también desternillante. El de la peluquería, ¿lo has leído? Desternillante, sí, ¿cómo es? No sé qué de las letras, ¿no? No sé qué de la peluquería, no me acuerdo el título exactamente, pero es espectacular. De todas formas, en la tradición española está mal visto el humor. O sea, los ingleses lo llevan con mucha más naturalidad. Quiero decir que un autor como Wodehouse aquí casi tendría que esconder la cabeza, ¿no? Sí, porque... O Evelyn Waugh, por ejemplo, que aparte de sí. El Retorno a Bryce, que tiene grandes novelas humorísticas. Aquí parece que somos... Sí, está un poco bajo sospecha, ¿no? A veces, que parece que no es suficientemente serio o suficientemente importante, pero hay por ahí verdaderas joyas del humor, sí. A mí intento leer libros de esos que te alegren, que tengan un poco de chispa, de gracia. ¿Alguna pregunta a alguien más por ahí? Muchas gracias. Es una pregunta para los dos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser escritor en la Liga de los Profesionales? En la vida de los... En la Liga de los Profesionales. No es ese diario de quinceañero de me gusta Marcos. Sí. En la Liga de los Profesionales. Pues yo diría que lo mejor y lo peor de ser escritor, independientemente de la Liga de los Profesionales, es la soledad. Quiero decir que es un trabajo muy solitario, lo cual es muy gratificante. A mí me gusta mucho estar solo, me gusta mucho esa soledad, pero a veces te puede llegar a pesar, sobre todo a la hora de juzgar el producto de esa soledad, ¿no? Sí, yo creo que eso es un poco el arma el arma de doble filo, ¿no? Que yo también disfruto mucho de la soledad, que me gusta mucho, he elegido este camino, ¿no? El tema de escribir, el podcast también lo hago solo, como quien dice. Entonces, al final,
sea, solo, no lo hago solo, pero que estoy al final pensando solo, decido el invitado, entonces al final esa no compartir o no tus penurias o tus dudas o tus momentos bajos, a veces es verdad que puede tener algo de peso, pero también eso te va haciendo un poco también fuerte, ¿no? Y te va poniendo la piel dura para lo que viene en otras facetas de la vida. Entonces yo, del tema de escribir, me gusta mucho también el instante de adrenalina que siento cuando entrego un manuscrito, cuando entrego un texto, una columna. Hay un momento ahí de que está entre el miedo, la euforia y el descanso y el alivio y la espera, que me parece que es incomparable a casi a nada. Es muy bonito y muy adictivo. ¿Alguna pregunta más antes de...? Sí, ahí. Hola, bueno, es una pregunta sobre todo para Marcos por una cosa que mencionó antes, que bueno, muchas veces cuando escribes te da un poco miedo de esto de ficción, realidad, quién lo va a leer, por si se va a sentir identificado, y eso pues te limita muchas veces a escribir, y es que hasta qué punto te sientes liberado al escribir sobre alguien que sabes que no va a leer ese libro, como tu padre con el libro que escribiste. Bueno, naturalmente te da mucha más libertad, ¿no? Porque sobre todo el principal miedo cuando escribes sobre personas vivas que te importan es que lo que tú escribas les pueda hacer daño, ¿no? Y eso es un asunto ya más peliagudo, o sea, que trasciende lo literario, ¿no? Entonces sí, ahí es muy difícil de lidiar con eso, ¿no? Porque definitivamente, o sea, yo no, o sea, hay gente, yo creo realmente en la literatura de alguna forma, si te lanzas sobre un tema tienes que ser despiadado, porque solamente siendo despiadado lo que escribas va a ser verdaderamente bueno. Si empiezas a edulcorar, mala cosa, porque al final harás un caramelito o un algodón de azúcar. Y entonces, claro, ser despiadado con gente a la que quieres es difícil. Entonces yo o sea, no lo practico, vamos. Y probablemente seré peor escritor por eso. Si os parece, vamos a pasar a tomarnos un chisporroteante Seagrams tónica. No sin antes dar las gracias a toda la gente de Vanity Fair que me ha ayudado, de Condé Nast y de Yes We Cast y de Seagrams, por supuesto, ¿vale? Así que hasta ahora. Muchas gracias.